2, 1. Ok, vamos a revisar la representación tabular de dos funciones exponenciales. ¿Por qué se llaman funciones exponenciales o función exponencial? ¿Por qué se llama función exponencial? Porque la x está en el exponente. Está como superíndice, está arribita, la x. La x representa un exponente. Y el exponente está relacionado con una potencia. Eso significa que cada vez que yo voy a tener una preimagen, esa preimagen lo que me va a decir a mí es la cantidad de veces que se va a multiplicar el 7. Cuando yo busque la imagen del 2, significa 7 a la 2. Significa que el 7 se va a multiplicar ¿cuántas veces? 2 veces, o sea 7 por 7. ¿Ok? Aquí me falta una línea. Entonces, si yo quiero buscar la imagen del 2, 7 a la 2, o sea 7 por 7, 2 veces el 7. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Quiere decir que la imagen del 2 es 49. 7 a la 1. Sería como que apareciera una vez el 7. Si aparece una vez el 7, sigue siendo el mismo 7. Todo número elevado a la 1 siempre da el mismo número o la misma base. La imagen del 1 sería el 7. Y habíamos dicho en algún momento que 0 siempre va acompañado de ¿quién? El 1. Porque es todo número elevado a la 0 siempre da 1. Reglas de potencia. 7 a la 3 sería 7 por 7 por 7. Y 7 por 7 por 7 da 343. Alguien me preguntaba que por qué no llegué hasta el 3 y no hasta el 4, ¿verdad? Entonces, por un asunto de que cada vez que este número va aumentando, los números se van haciendo muy grandes. Entonces, llegando hasta 3, digamos que puedo repasar el concepto y no tener números tan grandotes. Igual no pasaría nada si yo busco 7 a la 4, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, me da miles, ¿verdad? Pero no es tampoco, ¿2000 cuánto? 2401, ¿verdad? Entonces yo podría agregar aquí el 4 y la imagen del 4, 2401. ¿Está bien? Lo que pasa es que ya cuando trabajo aquí los valores negativos, como tengo que manejar fracciones, ya entonces tengo que trabajar con más espacio, ¿verdad? Por eso llegué hasta el 3. Ok, les decía, estaba comentando, 7 a la x va a tener una situación muy similar a 7 a la menos x. ¿Cuál es la diferencia? Que el exponente está negativo. Cuando el exponente está negativo yo lo puedo representar de dos maneras. Lo podría representar con el exponente negativo o con el exponente positivo, pero entonces se aplica la regla del exponente negativo, que para cambiarlo de negativo a positivo, lo que aplico es un recíproco, considerando el 1 que está aquí abajo. Todo número entero siempre tiene un 1 aquí abajo. 7 sobre 1. ¿Cuál es el recíproco de 7 sobre 1? 1 sobre 7, un séptimo. Y entonces, si yo lo trabajo, en lugar de 7 sobre 1, lo trabajo 1 sobre 7, el que estaba negativo, ahora me va a quedar positivo. Con esto quiero dar a entender que si yo se lo presento como 7 a la menos x, o se lo presento como un séptimo a la x, estoy hablando de la misma función, el mismo criterio. Son las mismas condiciones. ¿Está bien? Lo que está cambiando es la forma como represento el criterio. Pero el criterio es exactamente el mismo. ¿Está claro? Ok. Entonces, voy a terminar de completar esto. Aprovechando lo del exponente negativo, cuando yo tengo 7 a la menos 1, eso sería lo mismo, o casi lo mismo que el 7 a la 1, pero como el exponente está negativo, ¿qué va a pasar?
para que me quede positivo, ya no va a ser 7, sino que va a ser 1 sobre 7. Aplico un recíproco. 1 sobre 7. A la menos 2 va a ser lo mismo o el mismo número que en el 2, pero como el exponente está negativo, ya no va a ser 49 sobre 1, sino el recíproco, o sea, 1 sobre 49. Ustedes pueden ir notando que estoy trabajando los mismos valores, solo que aquí están con recíproco y aquí están en números enteros. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ok? Y en este entonces sería ya no 343, sino 1 sobre 343. Vean lo que pasa cuando esta función, que es decreciente, y yo lo había mencionado el concepto de decreciente en algún momento, que es una fracción propia donde el numerador es menor que el denominador, el de arriba es menor que el de abajo. Ahora, estos positivos, como el exponente es negativo, estos positivos ahora más bien se van a convertir en negativos, porque donde yo agrego el 3 aquí en lugar de la x, esta x tiene un menos adelante. Entonces este 3 deja de ser 3 y se convierte en menos 3. Entonces se va a invertir esta situación. ¿Me entiende? La imagen del 3 va a ser el mismo caso de aquella menos 3. Porque este 3, repito, se convierte en un exponente negativo. Entonces ya no va a ser 343, sino que va a ser 1 sobre 343. ¿Ves? Y lo mismo va a pasar con el 2 y con el 1. Este 2 ya no va a ser 2 positivo porque hay un menos adelante, va a ser un menos 2. Entonces el 49 va a quedar en forma de fracción, 1 sobre 49. Y lo mismo va a pasar con el 7. La imagen del 0 siempre va a ser 1. Y entonces, en los negativos, ahora vamos a trabajar el doble menos, que se convierte en más. Entonces, este menos 1 con un menos por delante, el menos 1 con un menos por delante, va a tener doble menos, que se va a convertir en un valor positivo. Entonces el menos 1 va a trabajar todos los que en esta tabla estaban antes positivos, ahora se van a ver los mismos valores en las preimágenes negativas. Entonces aquí yo voy a tener el 7, el 49 y el 343. La idea es que ustedes me realizaran la tabla de 3 a la x y 3 a la menos x, que es exactamente la misma tablita, nada más recordar dónde invierto los valores, ¿verdad? Lo que estaba a la derecha ahora va a estar a la izquierda, y lo que estaba a la izquierda ahora va a estar a la derecha. Estos valores no cambian, porque son los valores que usamos para las funciones exponenciales. Lo que cambia es la posición, siempre recordando lo del menos, que es el que provoca ese cambio. ¿Está claro? ¿Verdad? Y ahora les voy a explicar cómo sería la función inversa, o sea, la función logarítmica con la misma base. ¿Cómo? Le voy a poner otro nombre. Esta se llama f de x y esta se llama g de x. Pero si no me equivoco, ya habíamos hablado de que yo a esta también la puedo llamar f menos 1 de x. Porque si esta es f, esta va a ser la inversa. Para que sea la inversa tiene que tener la misma base. Tiene que ser la misma base. Y como es la inversa, ahora sí puedo invertir el concepto de preimagen, pasa a ser imagen, ¿verdad? Y imagen pasa a ser preimagen. O sea, la x pasa a ser y y la y pasa a ser x. Entonces voy a tener la misma tablita
la misma tabla, nada más que los valores que antes estaban en X, los valores que antes estaban en X, ahora van a estar en Y, y los valores que estaban en Y, ahora van a estar en X. Si yo entiendo ese concepto, yo básicamente me tengo que aprender la exponencial, y si me aprendí la exponencial, ya me aprendí la logarítmica. El profesor me puede preguntar por la logarítmica, yo lo único que entiendo es el concepto de cambiar. ¿Está bien? Y aprenderme las potencias, porque me toca aprender las potencias. O saber buscarlas en la calculadora, que es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a tener 1 sobre 343, 1 sobre 49, 1 sobre 7, el 1, el 7, el 49 y el 343. Repito, estoy haciendo prácticamente la misma tabla, lo único que estoy invirtiendo es que los valores de X eran los de Y de esta función y los valores de Y de esta función eran los de X de esta, al aplicarse el concepto de inversa. ¿Cuál es la inversa de aquella de allá? Pongamos igual G de X. No lo había mencionado, de repente no sé si mencionarlo, porque si usted quiere que le aparezca un 7 aquí, pero que sea el recíproco, en la logarítmica hay que ponerle el menos aquí. En esta se le ponía el menos en el exponente, en esta el menos va adelante, pero de repente se variaba mucho la cancha y mejor, digamos, si yo lo pongo en la tarea, había que hacer 3 a la X, ¿verdad? Aquí era 3 a la menos X, o 1/3. Entonces, en la inversa sería el logaritmo de 1/3, y aquí logaritmo de 3, ¿verdad? Entonces nada más manejar el concepto de 1 sobre, ¿verdad? Y la tablita sigue siendo la misma, repito, aplicando el concepto de inversa. Ok, todos los valores que estaban en X ahora van a estar en Y, y todo lo que estaba en Y ahora va a estar en X. Aprovechando el video que estamos haciendo, voy a explicar para qué es que estoy poniéndolos a trabajar las tablas. ¿Ok? Estas funciones se caracterizan porque las preimágenes y las imágenes ya están definidas. O sea, si usted agarra el par ordenado 1,1/7, el par ordenado 1,1/7 solo aplica para esta función. En caso de que le digan que la función es exponencial y que el par ordenado es 1,1/7, solo va a aplicar para 1/7 a la X. O sea, cuando yo le dé a usted un par ordenado y le digo que es exponencial, usted ya va a saber de cuál función estoy hablando. ¿Por qué? Porque las potencias ya están definidas. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo con estas representaciones tabulares? Yo le voy a poner a usted un par ordenado. Usted tiene que saber reconocer cuál criterio es el que está relacionado con ese par ordenado. Para eso usted tiene que saber calcular las potencias en la calculadora o aprendérselas, ¿verdad? Por ejemplo, todo número en una exponencial donde el 2 sea X,
significa que la base se multiplicó 2 veces. Porque 2, ¿qué representa? 7 a la 2, o 1/7 a la 2, o 3 a la 2, o 5 a la 2. ¿Qué representa ese 2? Que se multiplicó 2 veces. Entonces, así, rápidamente, después profundizamos un poquito más para revisar lo de la tarea. Si yo le digo a usted, sea 2,25, que pertenece al gráfico de la función, 2,25 que pertenece al gráfico de la función, ¿ok? ¿Cuál es f menos 1 de x? No le estoy pidiendo que determine la función, sino la inversa. Entonces usted primero determina la función para luego ver cuál es la inversa. 2,25, siempre que el 2 esté en x, significa que la base la multipliqué 2 veces. ¿Cuál número multiplicado por el mismo 2 veces da 25? ¿Sí? ¿Cuál es la función? ¿Cuál sería la función? Ajá, ¿quién la digo por ahí? La respuesta, parte de la respuesta es que la función 5 a la x, la operación que nosotros mentalmente trabajamos fue 5 a la 2, que daba 25, pero el criterio de la función es 5 a la x. O sea, con este 25 yo averigué que la base era 5. Y si la base es 5, una función exponencial siempre lleva una x en el exponente. Pero no me están preguntando por f, me están preguntando por f menos 1. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El logaritmo base 5 de x. De esta manera tengo claro que aquí yo estoy hablando de una función exponencial. Bueno, si yo quiero ser formal en la pregunta, yo le voy a decir a usted que esto es una función exponencial. Está claro, yo no escribí mucho, pero el día que yo voy a redactar la práctica o una tarea o el examen, yo le digo, sea una función exponencial, ¿verdad? Le tengo que especificar que la función que usted va a determinar es una exponencial. Sea una función exponencial donde 2,25 pertenece al gráfico de la función. ¿Cuál es la inversa? Bueno, logaritmo base 5 de x. De esa manera yo puedo jugar con eso, darle el criterio, usted me determina una imagen o una preimagen, o darle la imagen y la preimagen y usted me determina el criterio. Ya van a ver ustedes cómo se va comportando el asunto. Por ahora lo primero que quería que hicieran era que representaran tabularmente algunas funciones para poder entender por dónde van a ir lo que sigue después de esa parte.